te abre la mente. Llega un punto que con su escritura te toca el corazón. Y justo tenemos a quien le hace honor a esa frase, el doctor Luis Monsalvo, conocido por todos. Por favor, con su puro nombre, creo que doy la introducción del calibre de personaje que tenemos aquí. Doctor, sea usted bienvenido. Gracias. Este libro que tenemos en nuestras manos, Curso de Derecho Procesal del Trabajo, Teoría y Práctica, es algo que como abogados nunca debemos de olvidar. Acuérdense que siempre somos estudiantes. Sí, los posgrados sirven, ayudan, maestro, doctor, claro, pero en la práctica nunca dejamos de ser estudiantes. Y esto es justo lo que el doctor Luis Monsalvo hoy nos viene a decir a través de esta historia, de esta materia tan amada para nosotros como lo es el derecho laboral. Así que a nombre de abogadas de Bamali, Abogadas Líderes de México, Asociación Civil, doctor, sea usted bienvenido. Gracias. A nombre de todas nuestras socias asociadas, nuestras socias fundadoras, sean de verdad bienvenidas. Y en general, a todos los amigos que nos acompañan, ya sea en este tema híbrido que esta tecnología nos permite llegar a tantas casas, podernos acoplar de una u otra manera, pero al final del día estar juntos con un solo propósito, que es el propósito de seguir aprendiendo. Por favor de compartir, que por cierto, ya se acabó, ya está su primer tiraje, ¿no? Me parece. Sí, y agotado. Este es el segundo. Ya va por el segundo agotado. Nos recuerda que todo el tiempo somos estudiantes y también nos recuerda que como abogados tenemos la gran responsabilidad siempre de estar preparados en conocimiento técnico para poderle decir a nuestros clientes estoy preparado, no solamente soy ético, sino sé cómo defender. Bienvenidos y muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Ceci. Buenas tardes a todas, buenas tardes, doctor. Vamos a darle a Luis Monsalvo Valderrama y vamos a leer un poquito de su reseña curricular. Y en especial y en lo personal, yo quiero contar una anécdota que tengo con él. Sí, sí lo conocemos todos, pero creo que a veces no es suficiente y creo que sí es muy importante leer un extracto, porque no podríamos leer, necesitaríamos las 2 horas para poder hacer toda su cuestión curricular. Bueno, es licenciado en Derecho, egresado de la Facultad de Derecho de la UNAM en 1975, graduado con mención honorífica, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM desde hace más de 48 años en la Cátedra de Derecho del Trabajo Colectivo y Procesal, abogado postulante desde hace más de 50 años, fundador de Monsalvo Abogados, socio de Monsalvo Duclos en la actualidad, conferencista en diversas universidades y asociaciones del país en materia de su especialidad, autor de diversos estudios de la especialidad, entre otros, la representación en la reforma laboral de 1980, los salarios de emergencia, editados por la revista de la Facultad de Derecho de la UNAM. Es profesor de la Universidad Panamericana en la especialidad de posgrado de Derecho del Trabajo y de Empresa desde hace más de 44 años, especialista en Derecho Laboral por la Universidad Panamericana, profesor fundador del Instituto de Especialización de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje en 1990, de la cual tengo mucho orgullo de decir que soy parte de los egresados de este instituto. Miembro de la Comisión Dictaminadora para la Selección de Profesores de Derecho del Trabajo para la Facultad de Derecho de la UNAM de 1993 a 2009, medalla al Mérito Jurídico Vasco de Quiroga, otorgada por el Gobierno del Distrito Federal y la Barra Nacional de Abogados en el año 2010, medalla por el Día del Abogado 2023 por las asociaciones
personal, porque bueno, pues es algo que yo hice, sino porque me doy cuenta que hay muchísimas personas que, como tú decías, Adriana, compartimos el amor por esta materia, ¿no? Me doy cuenta que hay muchas personas interesadas en el derecho del trabajo. Yo siempre lo digo, parte en broma, parte en serio, que solo hay dos ramas del derecho, el supraderecho y el infraderecho, ¿verdad? El derecho del trabajo es el supraderecho. Y los demás que se acomoden como quieran, porque estamos en una rama que tiene peculiaridades que, bueno, tengo también que decirlo, algunas se han ido perdiendo, ¿verdad? Y otras difícilmente, por más que le hagan, no se van a perder. Si yo volviera a estudiar la carrera, me dedicaría nuevamente al derecho del trabajo, que de hecho yo nunca me he dedicado a otra cosa. Recuerdo todavía cuando yo entré de pasante a un despacho en mi primer trabajo, hace ya un buen número de años, y el titular del despacho me mandó llamar y me dijo, extendiéndome un expediente, me dijo, oye, fíjate que una amiga mía se va a divorciar y es un divorcio voluntario, es algo muy sencillo. ¿No quieres atenderlo? Y yo cuando vi que era divorcio y otra, en aquella época era derecho civil, hoy es derecho familiar, yo lo primero que hice, dije, no, yo no quiero tocar ni siquiera un expediente que no sea del derecho del trabajo. Y cuando por alguna razón llego a rozar algún expediente que no es de la rama, siento así como calambres y cosas por el estilo, ¿no? Porque estoy acostumbrado únicamente a tratar esta rama. Y no me arrepiento porque me ha dado muchísimas satisfacciones, entre ellas la de tener muchos amigos y colegas que comparten ese interés y con los cuales puedo todavía hasta discutir, ¿verdad? Yo recuerdo allá en mis primeros años, cuando alguna vez fui a un congreso del trabajo, estaba nada menos que don Mario de la Cueva. Y bueno, imagínense cómo yo veía a Mario de la Cueva, ya desde entonces queriéndome dedicar al derecho del trabajo y conocer a el jurista, porque él era todo un jurista. Cuando ustedes leen, por ejemplo, su reseña, se tardan, pues yo creo que una hora en leerla y se llevan sorpresas. ¿Saben, por ejemplo, a quién le encomendaron cuando trabajaba en la corte hacer el proyecto de expropiación petrolera? A Mario de la Cueva. Y él era laboralista y daba una materia que era derecho constitucional. Ser laboralista y dar derecho constitucional se requiere verdaderamente ser todo un jurista, y él lo era. Sus obras, aquellas editadas por Porrúa, el Derecho Mexicano del Trabajo, no estas nuevas, sino las que se referían a la ley de 31, cuya última edición no recuerdo bien si fue en 1960 o en 1966, ¿verdad? Fueron traducidas al alemán. Para que los alemanes tradujeran esa obra, bueno, pues se requería algo importante. Y aquella ocasión me acerqué a don Mario de la Cueva para comentar algunas cosas que en ese tiempo estaban todavía muy recientes en lo que era la ley de 1970. Y me percaté que pues ya la verdad el maestro no tenía la paciencia como para estar hablando con un chamaco ahí de inquietudes laborales cuando seguramente él ya lo había explorado absolutamente todo, ¿no? Entonces cuando ahora me doy cuenta que tengo colegas de mi nivel, compañeros de mi edad, y todo eso, y que puedo tratar, bueno, me los encuentro en las juntas, en los tribunales, en las escuelas, en las universidades, y puedo platicar de estos temas. Es una satisfacción saber que tenemos mucho en común. Ahora, ya en concreto,
refiriéndonos a este trabajo, quiero decirles que este trabajo lo empecé a escribir hace 2 años y medio. De hecho, el 25 de marzo, que tengo muy presente, porque es un día emblemático, cumplo años, el 25 de marzo del 2022, yo me acuerdo que con unos colegas laboralistas les mostraba yo el manuscrito, ya que, bueno, ya más bien mecanografiado de lo que era esto. Y entonces lo mandamos a los pocos días a revisión. Y si ustedes se fijan, esta obra está publicada por Tirán lo Blanche, pero en conjunto con la Facultad de Derecho y con la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en la Facultad de Derecho, bueno, pues tenemos pautas muy rigurosas para que una obra salga. No es muy sencillo. Y bueno, tuvimos que agotar todo el proceso y pasaron dos años, pero desde que fue escrita, pues yo creo que tiene ya 2 años y medio, porque en cuanto nos decidimos, debido casi a una amenaza de demanda, de que si no lo escribía, cuando ya nos pusimos a escribirlo, la verdad es que fue muy rápido, porque de alguna manera esto que pongo delante de ustedes, por eso se llama curso, porque es justamente lo que enseño en los cursos de Derecho Procesal del Trabajo desde hace pues casi medio siglo, ¿no? Y los que fueron mis alumnos, seguro, desde luego con las adaptaciones correspondientes, actualizaciones correspondientes, pues van a leer algo que a lo mejor ya escucharon. Si ustedes de repente se meten ahí al tema, por ejemplo, de las tachas y objeciones, pues van a recordar lo que yo en las aulas enseñaba de ese tema. Y le llamé el curso de Derecho Procesal del Trabajo Teoría y Práctica, porque mi propósito siempre ha sido, punto primero, llevar el derecho del trabajo a un nivel académico tal que cuando se hable de él, se hable a un nivel doctrinal, a un nivel teórico. Que yo desde luego pienso que el derecho del trabajo, por supuesto, desde hace muchísimas décadas es autónomo y tiene sustantividad propia, y hay instituciones que no podemos dejar atrás, que vienen desde hace mucho tiempo. Algunas, el derecho del trabajo las ha adaptado, como es el tema de la representación, por ejemplo. Por eso en 1980, a petición del director, en ese tiempo el director de la Facultad de Derecho, nos encargó a 3 profesores que escribiéramos acerca de la reforma de 1980 y en especial del tema de la representación. Y los otros profesores que estaban muy ocupados no lo hicieron. Yo, que casi era jubilado, pues me dediqué a hacer esa monografía de unas 60 páginas en donde trato el tema de la representación, y que aquí cito, pero cito nada más unos 2 párrafos para no abusar de la transcripción. Y Doctor, quisiera comentar algo sobre, yo tuve la oportunidad de darle una revisada rápida al libro, y estamos nosotros conviviendo actualmente con 3 leyes federales del trabajo. Y yo veo aquí con mucho agrado que todavía estamos hablando, porque muchas personas pensarían que solamente vamos a hablar de lo nuevo, pero nos da mucho gusto ver el tema de las juntas de conciliación y arbitraje y el tema también de los tribunales laborales. ¿Cómo abordamos esa parte en su texto? Bueno, fíjense, yo les digo a mis alumnos, tratando de explicar por qué tenemos todavía que hablar del procedimiento ante las juntas de conciliación y arbitraje y simultáneamente del procedimiento ante los tribunales. Porque les digo a esos muchachos de 20, 21 años que van en el 7º semestre y que algunos de ellos seguro saldrán a pedir trabajo a un despacho y ojalá sea de la especialidad de laboral, y les digo, ¿qué pasaría si los entrevistaran y les preguntaran, ¿conoce usted el procedimiento? Sí, claro. ¿Conoce usted el procedimiento ante los tribunales laborales?
que dicho sea de paso, las juntas también son tribunales laborales. Ante los juzgados laborales, pues sí, sí lo conozco. Y conoce usted el procedimiento ante las juntas de conciliación y arbitraje, y que digan no, pues entonces no me sirve, porque yo lo quiero mandar todavía a la junta a desahogar una confesional, lo quiero mandar a que sepa cuando menos dónde está la junta, no dónde están solamente los tribunales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy nos enfrentamos a esta dualidad. Cuando yo le pido, intencionalmente lo hago, le pido a los alumnos, incluso a los de maestría, yo por ejemplo doy en varios lugares maestrías, tan solo en la Panamericana doy en 3 maestrías, doy en Derecho de Empresa, en Derecho del Trabajo y en Finanzas, en la maestría de Finanzas. Y muchos dirán, ¿cómo que en la maestría de Finanzas? Sí, porque tienen una parte en donde enseñan derecho laboral. Yo doy, por ejemplo, ahí el tema de contribuciones laborales. Entonces me gusta decirles, a ver, lea tal artículo. Por ejemplo, lea el artículo 709. Y me dicen, está derogado. ¿Cómo que derogado? No, no está derogado. Aquí mi ley dice que está derogado. Le dije, pues esa ley está mal. Y esa es una de las cosas que abordo en esta obra, porque el artículo 7º transitorio de la reforma del 2019, porque tenemos que decir que actualmente seguimos teniendo la misma ley, la de 1970, con reformas importantes, muchísimas, las más importantes 1980, 2012 y 2019. En la reforma del 2019, el transitorio 7 o 7º transitorio no abordó correctamente el tema de la vigencia de los artículos que iban a quedar vigentes ante las juntas de conciliación y arbitraje. Ustedes imagínense que de repente hay un artículo que dicen está derogado. ¿Cómo derogado? Si un artículo derogado no lo puedo invocar, no lo puedo aplicar. Bueno, pues en las juntas se sigue aplicando. Entonces tenemos que conocerlo y tenemos que conocer su alcance y tenemos que ver con exactitud la reforma. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al artículo 818, ustedes van a ver que tiene una pequeña modificación, porque dice las objeciones y tachas a los testigos, y en la reforma del 19 dice las objeciones a los testigos. ¿Y las tachas? ¿Qué pasó? Entonces, tienen ustedes que aprender, por ejemplo, y saber qué pasa con las tachas antes de la reforma del 19 y qué pasa con las tachas a partir de la reforma del 19. Tenemos que aprender
principios del derecho del trabajo. Muy importante, medular. ¿Cómo cambiaron los principios del derecho del trabajo que veníamos conociendo anterior a la reforma de 2019 y lo que tenemos actualmente? Bueno, sí, en la obra le dedico una buena parte a los principios procesales. ¿Y por qué? Porque el legislador tuvo la pretensión de aglutinar en un solo capítulo, el capítulo primero del título 14, todo lo que concierne a los principios procesales. Pero nosotros vemos que, como siempre, el legislador no es muy afortunado, porque si leen todos los artículos del capítulo, no todos se refieren a principios procesales. Y hay cuestiones que se refieren a cosas ajenas a los principios procesales. Podríamos decir que solo en 2 artículos, el 685 y el 687, reúne los principios procesales, la gran mayoría en el 685. Y si nosotros vemos el 685 aplicable a las juntas, comprende nada más 2 párrafos. Pero si viene el 685 aplicable a los juzgados, comprende 3 párrafos. Se agregó el segundo párrafo. Y siendo más específicos, cuando leen el primer párrafo, un primer agregado es que el legislador habló del principio de inmediación. Habiendo ya el principio de inmediatez, agregó el de inmediación. Y lo primero, cuando yo vi el proyecto, porque tuve la posibilidad de conocerlo antes, cuando vi el proyecto, me acuerdo que me invitaron a hacer un comentario y les dije, ¿y saben si es conveniente agregar el principio de inmediación? Porque ¿qué entienden por el principio de inmediación? Si ya está el de inmediatez, que viene de una misma palabra griega, la misma raíz, inmediatez, inmediación. No se requiere ser muy inteligente para percatarse de eso. Y la inmediatez, nosotros siempre la definimos como el contacto estrecho que debe de tener el juzgador con los demás sujetos procesales para llevar a cabo una correcta resolución de los juicios. Esa es una característica propia del derecho del trabajo que otras ramas están imitando, pero no las están imitando en la parte procedimental, sino en la parte de solución de los conflictos, como es el caso del derecho penal. De tal suerte que incluyeron la inmediación viendo hacia el derecho penal, porque dijeron, es que la inmediación es el contacto que deben tener no los juzgadores, sino los mediadores para poder lograr un medio alternativo de solución de conflicto, ¿sí? A través de la mediación. Entonces, aparentemente es lo mismo, pero un principio se aplica para, digamos, la conciliación y otro principio se aplica para propiamente el arbitraje. Nada más que la inmediación está como principio del arbitraje, no como principio de la conciliación en esto de los centros de conciliación, que es donde debería de estar. En fin, esas son peccata minuta, pero tendría que complementar con lo siguiente. ¿Por qué el derecho del trabajo es inmediato? Que no quiere decir pronto y expedito, sino quiere decir eso. La palabra en el original quiere decir lo próximo a. Entonces, nos habla de la estrechez que debe de tener el juzgador con las partes para mejor proveer. Pero este principio no tiene sentido si en un procedimiento no se acompaña de la predominancia de la oralidad, que es un principio mal entendido. ¿Por qué? Porque ante las juntas sí tenemos el principio de predominancia de la oralidad, pero ante los juzgados no. Así es que el hecho de que hayan dejado el principio de predominancia de la oralidad quiere decir que no entendieron qué quiere decir el principio. Todavía ocurre que cuando ustedes dicen en un corrillo ahí de abogados, incluso laboralistas, dicen el principio de predominancia de la oralidad, no falta quien diga, sí, la oralidad. No, una cosa es el principio de oralidad y otra cosa es el principio de predominancia de la oralidad.
El principio de predominancia de la oralidad tiene que ver con la palabra predominio, que nos indica la palabra dominio, que es la palabra dunamis. Lo mismo se puede traducir energía, que poder, que influencia, etcétera. Entonces, lo que quiere decir este principio es que para que lo escrito tenga eficacia procesal, debe de estar acompañado de lo oral. Y en las juntas nosotros practicamos este principio todos los días. Cuando yo voy a una audiencia de ofrecimiento de pruebas, yo tengo que estar ahí presente. ¿Para qué? Para que dictando 3 renglones, yo haga eficaz un escrito de 10 hojas. Si no, no tiene eficacia. Si yo presento mi escrito de ofrecimiento de pruebas por oficialía de partes y no me presento a la audiencia, pues la junta va a decir, el auxiliar va a decir, pues téngase por exhibidas, agréguese a los autos para todos los efectos y se tiene por perdido el derecho de ofrecer pruebas. ¿Por qué? Porque por eso existe el principio de predominancia de la oralidad. ¿Sí? No es como en los juzgados laborales. Tú ofreces tus pruebas en un escrito, ¿verdad? Entonces, creo que ante las juntas podemos seguir hablando del principio de predominancia de la oralidad, pero ante los juzgados tenemos que hablar de un principio mixto, no oral ni escrito, porque la misma ley lo dice. Tenemos un procedimiento que, sobre todo el ordinario, que tiene 2 fases, una fase escrita y una fase oral. Luego, es un principio mixto. Y por último, como decía, para darle eficacia a la inmediatez, tiene que estar acompañado del principio de predominancia de la oralidad. Si yo no exijo que las partes acudan al local del tribunal, de nada sirve que exista la inmediatez, porque ¿con quién voy a tener contacto para mejor proveer? ¿Verdad? Y claro, ese es el planteamiento que hacemos en la ONU. Y yo creo que ahí, doctor, aquí algunos de mis compañeros no me dejarán mentir, precisamente el problema que se presenta en la conciliación actualmente, y propiamente ahorita que lo menciona, más bien es una mediación, no es propiamente una conciliación, porque creemos, algunos consideramos que existe más desigualdad para el trabajador en este tipo de procedimientos, porque al apoderado del trabajador no se le permite intervenir en la conciliación. Al apoderado del trabajador se le dice, tú no puedes hablar, tú nada más vas a escuchar y el que va a decidir es el trabajador. Y entonces sí se convierte en una situación de bastante, pues, injusticia para el trabajador, porque él ¿cómo va a saber? Hay conciliadores que incluso le dicen, a ver, explícame qué dice aquí tu liquidación. El trabajador, ¿cómo va a saber si tiene derecho o no a la prima de antigüedad, si tiene derecho al pago de una indemnización? El trabajador lo que sabe es que día a día tiene que llevar de comer y que quiere que le paguen el dinero por haberlo despedido de su trabajo. Entonces, creo que estos puntos o esta reflexión que hacemos sobre la oralidad y sobre el principio es muy importante, especialmente en los centros de conciliación, porque creo que el procedimiento de conciliación podría tener muchas áreas de oportunidad en aras de poder hacer realmente efectiva una solución del conflicto, porque por eso ahora todos los tribunales laborales están llenos de demandas, porque no se le apostó a este sistema a que la mayor parte de los conflictos se iba a resolver vía la conciliación y no está sucediendo. Entonces ahora tenemos los tribunales laborales que tienen un rezago ya desde que entraron, ¿no? ¿Hace cuánto? Noviembre del 7, 8 meses y que no podemos ni siquiera radicar las demandas. Entonces yo creo que esa parte tendría que tener alguna reforma, alguna situación que mejore, porque también existe la otra parte que dicen, bueno, pues tú ya vas y dices que no va a haber conciliación, ¿no? Entonces el que alecciona al trabajador y le dice, tú ya di que no hay conciliación y que no hay conciliación y que no hay conciliación, para que puedas obtener una cantidad más alta cuando llegues al tribunal. Pero esta parte creo que se plantea también pues como una situación que no es correcta, pero que ha obedecido a lo que, al rechazo que hubo a la intervención del abogado laboralista en la conciliación.
¿sí? Porque hubo como como, no sé, incluso yo podría decir tal vez una línea de decir, no, el abogado no va a intervenir. Pero lo que estamos perdiendo de vista es que el que está del otro lado no es el patrón. El que está del otro lado es el apoderado del patrón. Y entonces, si el apoderado del patrón tiene todas las posibilidades, tiene todos los elementos, tiene toda la experiencia para poder llevar una conciliación, pues sigue habiendo ahí una cuestión que no es equitativa al momento de la conciliación, ¿no? Entonces, creo que ahí sí tendría que haber, yo he visto amparos de colegas que han interpuesto en contra de la negativa de los centros de conciliación de dejarlos intervenir en la conciliación y que les han sido resueltos de manera favorable. Evidentemente, pues estamos efectivamente, como dice el doctor, es la misma ley, tenemos una reforma, pero pues con un procedimiento que es diferente. Totalmente. Y que tenemos que ir avanzando y aprendiendo conforme va en la práctica. No es propiamente, yo creo que en el fondo no es aprender lo que ya hemos venido trabajando. Siempre el conflicto va a ser lo mismo. Los conflictos de trabajo considero que siempre van a ser de las mismas clasificaciones y de la misma naturaleza. La situación será a través de este nuevo procedimiento buscar una forma más efectiva y más rápida para poderlos resolver. De acuerdo. Yo veo también aquí en su obra, doctor, el tema del procedimiento de ejecución. Platíquenos un poquito su perspectiva de cuáles son los beneficios que la nueva ley otorga al procedimiento de conciliación, especialmente pues que antes los presidentes de junta no querían mandar oficios al banco, no querían mandar oficios a la Comisión Nacional Bancaria. ¿Cómo considera usted que quedó el procedimiento de ejecución en la nueva ley? Bueno, ahí yo planteo en el libro unas ideas muy propias que les digo, no ven que ningún otro autor sostenga. Y antes de referirme específicamente a lo que comentas, Adriana, y vuelvo al asunto de que mi propósito no nada más era aportar cuestiones prácticas, sino sobre todo cuestiones técnicas en beneficio de esta rama del derecho, ¿no? Para empezar, yo cuestiono el hecho de que se le llame procedimiento. Yo pienso que el llamado procedimiento de ejecución no tiene la naturaleza de procedimiento, porque si así fuera, cometeríamos el error que comete el legislador. El legislador en el título 16 le llama procedimientos de ejecución. ¿Por qué piensa el legislador que hay procedimientos de ejecución? Porque el periodo de ejecución, que ahorita me meto al tema de ejecución también, que es otra cuestión que valga la redundancia, cuestiono porque no me parece apropiada la terminología, pero seguramente habla de procedimientos de ejecución, porque el periodo de ejecución, la ley lo divide en 3 partes: requerimiento de pago, embargo y remate. Y ha de pensar que el requerimiento es un procedimiento, que el embargo es un procedimiento y que el remate es otro procedimiento, y nada más alejado de la realidad desde un punto de vista técnico. Para empezar, les decía, yo no hablo de procedimiento porque no tiene sustantividad propia, porque no tiene vida independiente. Nunca la llamada ejecución va a tener vida autónoma. Y algunos que han rebatido mi punto de vista, que yo vengo sosteniendo ya desde hace muchas décadas, me dicen, claro que sí, en los convenios, por ejemplo, no hay instrucción, no hay periodo cognoscitivo y sin embargo sí hay ejecución, lo cual no es cierto, porque para que un convenio traiga aparejada ejecución, necesita ser sancionado por la autoridad. Y en ese proceso de sancionamiento, la autoridad tiene que llevar a cabo actos que caen dentro de lo que se conoce como el periodo cognoscitivo. La palabra gnosis griega, que quiere decir conocimiento, los griegos tienen 2 palabras para conocimiento, una oida y otra gnosis, y el gnosis es un conocimiento que se va adquiriendo paulatinamente o progresivamente, de tal manera que
para que una autoridad pueda sancionar un convenio y dotarlo de ejecución, es necesario que tenga conocimiento de ese convenio y que diga, voy a revisar el convenio cláusula por cláusula para ver si no tiene cláusulas contrarias a derecho, porque si no, no lo apruebo, y si no lo apruebo, no lo puedo dotar de ejecutividad. Así es que, bajo ninguna circunstancia, la ejecución es un procedimiento porque, como decía, no tiene autonomía propia. Siempre va a depender de actos previos. Y esos actos previos no son otra cosa más que lo que nosotros llamamos el periodo de conocimiento o la instrucción o de la forma en que las distintas ramas del derecho lo mencionan. Un procedimiento empieza desde la demanda y termina hasta que se cumplimenta la sentencia que se dictó con motivo de esa demanda. Ese es todo el procedimiento. Y está dividido en dos periodos. El periodo de instrucción, ¿sí? ¿Por qué se le llama de instrucción? Porque la autoridad se instruye. Por eso también es indebido hablar de secretario instructor. Tradicionalmente ya hasta los diccionarios lo justifican, ¿verdad? Y le dan, es que instruye todo un periodo. No, la realidad es que él no instruye, él es instruido, ¿sí? La autoridad es instruida. Por eso se le llamó originalmente instrucción, pero eso se va perdiendo, ¿no? Y ya cuando nos llega a nuestros días, nos llega tan digerido que para nosotros se nos hace normal, como otra cuestión que planteo del testigo único y el testigo singular, que hoy lo tratan como sinónimos cuando originalmente no era así. Pero volviendo al tema, bueno, nosotros tenemos un periodo de instrucción. El actor presenta su demanda y la autoridad conoce, por eso se llama también periodo cognoscitivo o de conocimiento, porque conoce o se instruye. El actor le dice, mira, así fueron las cosas, pero viene la demandada y dice, pues fíjate que no, las cosas fueron así. Y entonces se sigue instruyendo. Y luego viene la parte actora y dice, pero mira, con estas pruebas te demuestro que sí es así. Y acumula instrucción, acumula conocimiento. ¿Todo esto para qué? Para poder resolver. Si no, ¿cómo va a resolver? Si no tiene una instrucción, si no tiene un periodo de instrucción, si no tiene un periodo de conocimiento. Y una vez que termina el periodo de conocimiento, está en aptitud de dictar una sentencia. Y una vez que dicta una sentencia, entonces está en aptitud de cumplir esa sentencia. Porque las sentencias se cumplen, no nada más se ejecutan. Sí, hay algunas que se ejecutan, pero si yo le voy a llamar a ese periodo, le tengo que llamar de tal, asertivamente, le tengo que llamar de tal manera que comprenda todas las formas de cumplimiento de todas las sentencias. Yo les digo, ¿y cómo vas a ejecutar una sentencia absolutoria? ¿Cómo le vas a hacer? No hay manera de ejecutar una sentencia absolutoria. Y las declarativas dependiendo de cuál sea el objeto de la declaración, ¿verdad? Entonces, por eso yo le llamo, más bien, no le llamo procedimiento, le llamo periodo de cumplimentación, ¿sí? Porque hoy simplemente un abogado me comentaba, ya nos certificaron que el laudo quedó firme porque la parte actora no promovió amparo. Y le digo, ¿qué sigue? No, pues ya se terminó. No, ahora tú le puedes pedir a la autoridad, ahora cumple tu sentencia, ordena que se archive el asunto como total y definitivamente concluido. ¿Con base en qué se lo vas a pedir? En el derecho que tienes a que obtuviste una sentencia y que ahora se tiene que cumplir esa sentencia archivando el expediente. Estamos acostumbrados a veces a litigar muy a la práctica, muy de pragmatismo. Y decimos, pues ya tengo mi laudo absolutorio, pues hay que no, que se vaya y que se queme. Luego lo reviven. ¿Verdad? Hasta que verdaderamente quede muerto, como por decirlo coloquialmente, el expediente, porque ya sabemos que hay veces hay quien puede revivir muertos, ¿verdad? Tienen el poder de la resurrección, ¿verdad? Llegan los zombies hay ahí, que tener doctor. cuidado, ¿no? Sí, y es evidente que ahora el llamado procedimiento de ejecución, o como yo le llamo, periodo de cumplimentación, pues tiene algunos detalles o varios detalles que logran más la eficacia. Un detalle importante que ahora el legislador plasmó en la ley es el hecho de que cuando se embargan bienes muebles o otro tipo de embargos que requieren depositario, ahora ya se exige con mucho más rigor
que el depositario cumpla con ciertos requisitos, porque llegaba a haber casos, no estoy dando ideas, de que de repente decían, ¿y dónde quedaron los bienes después de que ya gané el amparo? Sí. Pues no encontramos En el al despacho del depositario. abogado. Todo ese, todo ese tipo de cosas ya son distintas, y ahora el juez, pues es Sí. cierto, está dotado esa era la parte, yo recuerdo cuando me tocó capacitar a algunos jueces en algunos estados de la República, una de las cuestiones que privaba en el ambiente es el juez tiene que empoderarse, aunque algunos se han ido un poquito más allá, ¿verdad? Pero se tiene que empoderar, entre otras cosas, para poder cumplir sus sentencias con eficacia, ¿verdad? Sí, pues, ahora realmente yo creo que otra cosa interesante que tiene el nuevo procedimiento es precisamente esa facultad que le dan al juez de poder solicitar los informes a las autoridades. De acuerdo. Porque todavía en la Junta nos estamos peleando de si él o la presidenta de la Junta puede o no pedir informes a la Comisión Nacional Bancaria, si puede girar oficios, si tienen la obligación de darle información. Y creo que esta reforma que se hizo en esta última de 2019, de darle esa facultad al juez de poder solicitar toda esta información, hace mucho más ágil la ejecución, mucho más ágil la ejecución, porque de otro modo, pues entonces ya sabemos de cuántos patrones que andan pues buscando esconder sus bienes para no pagar la condena, ¿no? Entonces creo que se le dieron más elementos al juez para poder llevar a cabo, y desde mi punto de vista, pues yo creo que esta parte, que aunque es ley o reforma 2019, yo creo que en la parte que beneficia puede ser aplicada al procedimiento que teníamos en 2012 y al procedimiento que teníamos antes de 2012. En 2008. Efectivamente. Y en 1970, ¿verdad? Y pues bueno, que tenemos sí, acá. Los litigantes hemos evolucionado, iba a decir positivamente, hemos evolucionado, ¿verdad? Porque para que evolucionemos positivamente debemos de tener una legislación verdaderamente positiva, ¿no? No nada más de derecho positivo, sino de derecho vigente, de derecho eficaz. Y una de las cosas que nosotros, una postura que adoptamos en el libro, y que bueno, la verdad es que siempre lo hemos hecho así en las cátedras, y esto es reflejo de las cátedras, es tener un sentido crítico de la doctrina, de la legislación, sí, de todo absolutamente, ¿no? Yo recuerdo cuando una vez un alumno me dijo que los impedimentos daban origen, y ese alumno es un litigante laboralista de casi de mi edad, que anda por ahí, no menciono su nombre porque no viene al caso, pero fue mi alumno y me dijo, en la maestría, me dijo, los impedimentos dan origen a una incompetencia subjetiva. Y le dije, eso no es cierto. Y me dice, claro, lo dice Carneluti. Y le digo, ¿qué Carneluti es Jesucristo? ¿O qué? Mis respetos para Carneluti, claro, pero si Carneluti se equivoca, pues tenemos que decirlo tal cual. Ese es el punto. Ninguno de nosotros tenemos el monopolio de la razón, y por eso promuevo esa actitud crítica, en especial en el aspecto legislativo, porque tenemos muchas deficiencias. Yo he formado parte de 2 comisiones a las que les encomendaron reformas a la ley del trabajo. No vieron la luz, ¿verdad? Y en ambas el presidente de la comisión era mi querido amigo Baltasar Cavazos, ¿verdad? Y yo me acuerdo que le decía a Baltasar, yo con mucho gusto participo, porque además son cargos honoríficos, no percibe uno remuneración, ¿verdad? Yo con mucho gusto participo y dedico mi tiempo, pero que nos pongan gente que sepa de técnica legislativa, que sepa de gramática, de ortografía, de estilo, de redacción. ¿Por qué? Porque tú y yo sabemos algo de derecho del trabajo. Bueno, él sabía mucho, yo no mucho. Sabemos de derecho del trabajo, pero hay que saber decir las cosas, porque el decirlas tiene muchas implicaciones. Les voy a contar una anécdota, si me lo permiten. Claro que sí, doctor. La reforma de 1980
fue encomendada por Pedro Ojeda Paullada, que en aquella época tenía aspiraciones presidenciales, y se le encomendó a alguien que no era laboralista. Y un amigo mío, un senador, le mandó el proyecto para que lo revisara y mi amigo me lo mandó a mí para que le diera mi punto de vista. Y después de revisarlo todo, concluí con, no creo que esto vaya a ser aprobado por la cantidad de errores que tiene. Pues cuál va siendo mi sorpresa, que se aprobó tal cual. ¿Sí? Y entonces me invitaron en la universidad a dar una plática acerca de la reforma. Y en aquella época yo dije, no va a haber otra reforma, pero que esta. Pero llegó el 2012 y me volvieron a invitar y no hice conciencia de que ahí estaba entre los asistentes Pedro Ojeda, ya era un anciano para esa época, y estaba Pedro Ojeda porque además éramos compañeros profesores en la facultad y nos llevábamos bien. Y entonces yo dije, en aquella ocasión, ¿qué creen? Yo dije que no iba a haber una reforma peor que la de 1980 y me equivoqué, esta es peor, ¿sí? Y claro, implícitamente dije que la reforma del 80 había sido muy mala y nada más se me quedó viendo muy serio y yo desvié la vista, así como explicando para otro lado, ¿verdad? Pero esa es la idea, el que aportemos todos Claro. lo que aprendemos para mejorar nuestra materia. Sí, sería definitivamente verlo de manera objetiva y ver de cómo podemos mejorar, no hacer nada más una crítica por hacer una crítica, sino realmente llevar algo que sea benéfico para el procedimiento del derecho del trabajo. Nos falta una parte muy importante que es el procedimiento en materia colectiva. Cuéntenos, doctor. ¿Qué vamos a hacer ahora? De veras se acabaron los contratos colectivos de trabajo de protección, se acabaron los sindicatos blancos. ¿Cómo vamos a quedar ahora en derecho colectivo? Hace poco también acabo de decir en una conferencia que todo cambió para quedar igual. ¿Sí? No sé cómo le hacemos los abogados, no sé cómo le hacemos los mexicanos, pero ahí vamos caminando. Miren, se decía que en México había aproximadamente 150,000, 155 algunos, 150,000 contratos colectivos de trabajo. ¿Y cuántos se legitimaron? Cerca de 30,000. No llegaron a 30,000. ¿Qué pasó con los otros 120,000? Y entonces dicen, eso quiere decir que el derecho colectivo estaba mal. Sí, pero lo que no dicen es que de esos 150,000 contratos colectivos de trabajo, había 30,000 que eran por obra determinada y que ya se habían concluido y que esos podían echarlos a la basura. Nada más que las juntas los tenían ahí. Alguien celebraba un contrato colectivo por obra determinada porque hizo una planta trituradora, por ejemplo, el sindicato, se terminó la planta trituradora y se terminó el contrato y lo dejaron, nunca lo dieron por terminado. ¿Sí? Y se quedó ahí como si fuera un contrato vigente, ¿verdad? Había otros contratos que ya las empresas ni existían. En resumen, finalmente la Secretaría sacó una estadística de que de esos 150,000, tal vez entre 45,000 y 50,000 eran contratos realmente vigentes, y vigentes entre comillas, porque se hablaba de los famosos contratos de protección. Yo recuerdo que Luisa María Alcalde, que dicho ese paso fue mi alumna, ¿verdad? Tenía el discurso al principio bueno, pues todos los contratos de protección y tal, y estos patrones y tal. Yo, por ejemplo, en la obra no adopto un punto de vista sectorial, ni patronal, ni obrerista. Trato de guardar un equilibrio, y lo digo porque todo el mundo me ubica como abogado patronal, ¿verdad? Uh-huh. Pero eso es circunstancial, dicho sea de paso, ¿no? Y yo soy un abogado laboralista, ¿sí?
que las circunstancias me han llevado hacia esa vertiente, pues está muy bien, no me disgusta, ¿verdad? Pero tampoco lo transmito en la enseñanza o en la obra, sino yo digo lo que doctrinalmente pienso que es correcto, ¿verdad? Hoy en día, bueno, pues sindicatos y patrones que quisieron legitimar su contrato, los legitimaron. Y algunos que, pues ni a los sindicatos ni les interesaba, o había sindicatos que ya ni su comité ejecutivo ni siquiera tenía una toma de nota vigente. Y sí es cierto, hubo una parte importante, pero no la que se piensa, de contratos colectivos de trabajo que se debían legitimar y no se legitimaron. No estamos hablando de 100,000, no estamos hablando de 50,000, no estamos hablando ni de 20,000, dicho sea de paso. Hoy en día, los sindicatos y patrones, y déjenme decirle, aún de esos contratos que entre comillas eran de protección, fueron legitimados. ¿Cómo lo hicieron? Poniéndole interés y cumplieron con el procedimiento y ahí están caminando. Y también tengo que señalar que, porque decían, es que los contratos colectivos de trabajo de protección, no los estoy justificando, porque no tienen justificación. Estoy tratando de que nos ubiquemos en una realidad y no en un escenario que nos dé una idea equivocada de lo que realmente estaba pasando. Por eso ya empecé comentando con los números, ¿no? Que, bueno, puedo equivocarme en un número en concreto, pero los patrones no celebraban contratos colectivos de trabajo de protección para escatimarle a los trabajadores su derecho de negociación colectiva o su derecho de celebración de contratación colectiva. No, esa no era la finalidad. La finalidad, tenemos que decirlo, era protegerse de la extorsión y la presión, ¿sí? Que el Estado nunca ayudó a cuidar. Es decir, de repente se paraban un grupo de pelados ahí mal encarados afuera de una empresa, presionando, y el patrón se veía en la obligación de tener que interactuar con ellos, porque eso no es una negociación, de interactuar con ellos. Y el resultado, y el resultado era resolverlo con una cuestión económica o resolverlo con la celebración de un contrato colectivo de protección. ¿Que la reforma estuvo bien? Sí, pero tampoco acabó con los fantasmas que algunos de ellos ni eran ciertos, ¿verdad? Que sí se está regularizando la cuestión colectiva, sí, tenemos el número de contratos que debemos tener. Hoy en día, los trabajadores tienen el derecho de elegir el sindicato que quieren. Y ¿saben una cosa? Muchos no están eligiendo sindicatos. ¿Saben qué porcentaje de trabajadores del universo de trabajadores sindicalizables están sindicalizados en México? Menos del 10%. Es decir, 9 de cada trabajadores no quiere estar sindicalizado o simplemente no está sindicalizado teniendo el derecho de sindicalizarse. Y en ese porcentaje, en esa estadística, no se está contando a los trabajadores de confianza que tienen derecho a sindicalizar. Claro. Entonces todavía se reduciría esa situación. Así es que este concepto de union free hoy en día es muy próspero, ¿verdad? Porque hay más trabajadores que no tienen sindicato que los que sí tienen sindicato. Yo recuerdo que cuando en la época, creo que fue en el sexenio de López Portillo, se reformó la Constitución y la ley, y se dijo, los trabajadores de la banca van a ver cristalizado un anhelo de poderse sindicalizar en la actualidad. La verdad es que no estaban interesados en sindicalizarse. No hubo un movimiento de trabajadores bancarios en esa época que acudieran a la Secretaría solicitando registro de trabajadores bancarios o financieros. No lo hubo.
igual que ahora. Eso muestra que el trabajador también tiene derecho a decir, quiero estar sin sindicato. Y eso está muy bien, ¿verdad? Y qué bueno que hoy en día pues se tuvieron que legitimar los contratos, que hoy en día cada revisión bienal va a tener que llevarse a cabo una consulta, ¿verdad? Porque eso pone en juego no la legitimación de los contratos, porque los contratos no necesitan legitimarse. Lo que se tiene que legitimar son los sindicatos, porque lo que se legitima son las personas. Y que los líderes se legitimen, ¿verdad? Debíamos hablar de legitimación. De hecho, cuando salió el artículo 11 transitorio, 11º transitorio, yo critiqué la denominación, porque decía, artículo 10º transitorio, legitimación de contratos. Todos los contratos, ¿por qué todos los contratos? ¿Que todos los contratos eran ilegítimos? Si yo digo que algo se tiene que legitimar es porque es ilegítimo. Pero yo pienso, por ejemplo, el contrato colectivo de trabajo del ININ, que es un sindicato muy... El contrato colectivo de trabajo de la Universidad de Chapingo, ¿necesitaba legitimarse? No. Los trabajadores están muy contentos con los sindicatos, etcétera. Entonces, hasta en ese tipo de cuestiones tenemos que cuidarnos para tener verdaderamente no solo un derecho colectivo, sino un derecho del trabajo correcto, que nos sintamos orgullosos de nuestra rama del derecho, como yo me siento orgulloso. Claro. Oigan, Doctor, ya casi tengo para clase en la concluir, Facultad de Derecho. no sé si alguno de ustedes quiera hacer alguna pregunta, algún comentario. En internet Tenemos gente conectada. están 29 personas conectadas, doctor. Si lo están escuchando, pueden activar su micro las personas que están en Zoom. ¿Alguien desea hacer alguna pregunta al doctor? De las personas que nos hacen favor de seguirnos por Zoom. No, pues parece que no, doctor. Adri, yo nada Sí, más adelante. quisiera felicitarle. Muchísimas gracias por esta obra. Yo creo que nos siguen faltando autores, pero no podemos desprendernos de los que siempre han sido nuestros maestros. Yo le agradezco infinitamente todo lo que nos deja aquí para los que estábamos, pero sobre todo para los que vienen, porque este nuevo derecho del trabajo, vamos a tener que convivir con él, vamos a estar en este híbrido durante un buen tiempo y muchas gracias por hacerlo de esta manera, dejándonos un curso, no nada más una lectura, sino apenas yo creo que el último que me dejaron, lo quedo para la biblioteca personal y también soy maestra, créanme que va a ser un libro de batalla. Muchas gracias. Okay. Perfecto, gracias a ustedes. Perdón, creo que hay una persona en Zoom que está levantando la mano. Sí, allá veo una manita. Maribel, ¿tú cómo te escuchamos? Hola, buenas tardes. Yo tengo dos preguntas. Generalmente, cuando tú ganas un laudo y te lleva mucho tiempo para que te lo otorguen, se dice que se debe de pagar el 100% de sus prestaciones más lo que le corresponda según lo que haya determinado el tribunal. Sin embargo, digo, el tribunal porque se fue a amparo, pero sin embargo ya la dependencia lo que dice, ¿sabes qué? Yo nada más te ofrezco el 60% de ese laudo sin tus prestaciones. Eso se me hace incorrecto. Entonces te lo ponen así como que si quieres lo tomas, porque atrás de ti vienen muchos que yo tengo que pagar. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, la respuesta, vamos, es muy sencilla, aunque nos deje insatisfechos, porque si nosotros queremos ser legalistas, tenemos que decir, pues no tienes por qué negociar, porque una sentencia se tiene que cumplir al 100%. Pero frente a eso también nos encontramos a veces con la necesidad, con la practicidad. Todos nosotros sabemos de cuántos laudos hemos disque cumplido al 100% con ese esquema de ya he recibido una cantidad con anterioridad y únicamente falta tal. No recuerdo si aquí en esta obra menciono ese tema de que eso es de dudosa seguridad y blindaje jurídico. Alguien que sepa fundamentar esa situación podría hacer una reclamación por la diferencia. Porque es cierto, la misma ley provee la posibilidad de negociar
aún ya habiendo sentencia, pero solo en la forma de cumplimiento, ¿sí? No en el monto del cumplimiento, pero bueno, eso debiera ser así, y cada uno de los que tiene una sentencia favorable tendrá que decidir: ¿hago valer mi derecho al 100? Sí, con las consecuencias de que más me tarde, etcétera, aunque sigan generando interés o qué sé yo. Pues sí, esa es una decisión que se tiene que tomar en el fuero interno. Ok. Aunque les digan que pues ya no van a tener presupuesto y pues te tendrás que esperar 1 año, 2 años, 3 años más. Bueno, no, yo creo, perdón, yo creo que si estás hablando de procedimiento laboral burocrático, Ajá, sí. yo creo que puedes ir a tu amparo y solicitar, precisamente ahorita el doctor explicó muy bien esta unidad que es el procedimiento de ejecución. El procedimiento de ejecución no es una cosa aislada, inicia desde que tú solicitas la ejecución del laudo y hasta que el laudo queda totalmente cumplimentado, y tú puedes hacer tu demanda de amparo para pedirle al juzgado de distrito que lleve a cabo la ejecución, que le pida a la sala que lleve a cabo la ejecución del laudo en todas sus etapas hasta que se cumplimente. Y ahí tienen unos criterios de oficio, multa, oficio al órgano interno, vista al Ministerio Público de la Federación, destitución incluso del funcionario, que como bien dice el doctor, te vas a tardar, pero si la idea es ejecutar el laudo al 100%, yo, en mi opinión, sería la vía del amparo indirecto la solución, pero sí te vas a tardar más. Ok, perfecto, muchas gracias. No sé si haya alguien más. Sí, adelante. Mire. Y espero que esto les sirva a estas generaciones, ¿no? Que no tienen pues esa preparación, esa idea de que se debe trabajar. Nada más buscan el procedimiento durante las pruebas y entonces que sea un dispositivo local, que el ejercicio anterior se haga la local, sin conocerlo realmente cómo nos enseñó a estas generaciones a trabajar, a hablar ante la Junta, a percibir realmente lo que es un buen procedimiento laboral, que desgraciadamente situaciones ajenas a los estudiantes pues salen de las manos. Con el ciclo con nuestro trabajo y muchas gracias por tomarse el tiempo y con gusto. Gracias. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, vamos a despedir al doctor con un aplauso, un fuerte aplauso, por favor. Gracias. Muchas gracias, doctor. No sé si nos regala